Bienvenidos a Pinceladas de Fe, yo soy Ingrid y el día de hoy continuamos con nuestro estudio del libro de Juan. En el video anterior repasamos un poco el capítulo 1, versículos del 1 al 18. El día de hoy vamos a continuar nuestro estudio del versículo 19, testimonio de Juan el Bautista. Procedemos. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? ¿No? Por primera vez nos encontramos con el uso del término los judíos, ¿no? Para referirse no al pueblo, sino a un grupo en particular, una comisión de sacerdotes y levitas. Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo, dijo Juan el Bautista, ¿no? Con énfasis, Juan le dice a los líderes que no era el Cristo. Su trabajo era señalar al Mesías, como habíamos hablado en el video anterior. Juan el Bautista no afirmaba más de lo que era y a lo que él había venido, ¿no? El único propósito que él cumplía era preparar el camino para la venida de Jesús. En el versículo 21 dice, y le preguntaron, ¿qué pues eres tú, Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Asociaron a Juan con Elías debido a su personalidad, ¿no? Debido a que la promesa de que Elías vendría antes del día del Señor, también en Malaquías 4, 5, 6. Y a su forma de ser, ¿no? Recuerden que Juan el Bautista vivía como en el bosque, en un apartado, ¿no? Se alimentaba de langostas y miel silvestre, ¿no? Y es por eso que lo refieren así. Y le preguntan, ¿eres tú profeta? ¿No? Refiriéndose pues a Deuteronomio 18, 15 al 19, donde Dios prometió que otro profeta vendría a su debido tiempo. Basándose en este pasaje, ellos esperaban otro profeta y se preguntaban si Juan no sería él, ¿no? Continuamos. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías, ¿no? Juan declara que es la voz que clama en el desierto, citando a Isaías, concretamente el capítulo 40, versículo 3, donde se profetiza que surgiría un precursor para anunciar la venida de Cristo. Y los que habían sido enviados, versículo 24, de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? ¿Por qué pues bautizas? Le preguntaron, ¿no? Los fariseos le preguntaban sobre la autoridad de Juan, si no era ninguna de las personas importantes que les había mencionado, ¿no? Dice Juan en el versículo 26, Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Yo bautizo con agua, dijo. Su tarea era simplemente preparar a los demás para Cristo. Cuando las personas lo escuchaban, se arrepentían de sus pecados, él los bautizaba con agua como símbolo externo de ese cambio interno, ¿no? Versículo 27. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Era el deber de un esclavo en la antigüedad desatar las correas de las sandalias de su amo, ¿no? Pero Juan dice que no se consideraba digno de efectuar un servicio tan humilde y bajo para Cristo, ¿no? Él no se consideraba eso. Versículo 29, el Cordero de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entre los judíos, el cordero era un animal empleado en los sacrificios, ¿no? Este cordero era sustituto de la persona. Su sangre era derramada para que los pecados le sean perdonados.
Esto lo encuentras en el libro de Levíticos. Esta sangre del animal solo cubría los pecados, pero no los quitaba. Cristo era el Cordero que iba a ser sacrificado solo una vez y para siempre, y Él quitaría los pecados del mundo a todo aquel que cree, ¿no? Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, ¿no? Después de mí, dice Juan, porque él había nacido unos pocos meses antes de Jesús. Quien era primero que yo estaba refiriéndose pues a la preexistencia eterna de Jesús, ¿no? Continuamos en el versículo 31. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua, ¿no? En este versículo 31, cuando dice Juan el Bautista, yo no le conocía, no se refería a que nunca lo hubiese visto antes, ¿no? Porque Juan no había reconocido la condición mesiánica de su primo. O sea, como primo, como familia, seguro sí lo conocía, pero en el término, no en el término, digamos, con el título de Mesías, no lo conocía. Él recién estaba conociéndolo a Jesús. Versículo 32. También dio Juan el testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu, ¿no? Acá vemos, y yo justo lo he resaltado con el lapicero rojo, de que Dios le había dicho ya a Juan cómo iba a reconocer a su hijo, ¿no? Dios le había revelado a Juan que el Mesías iba a venir y que cuando viniese el Espíritu descendería y permanecería sobre él. Por ello, cuando esto sucedió con Jesús, Juan se dio cuenta de que él era quien bautizaría con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Mientras Juan bautizaría con agua, Jesús bautizaría con el Espíritu Santo. El bautismo con el Espíritu Santo tuvo lugar en el día de Pentecostés, ¿no? En el capítulo 2 de Hechos, del libro de Hechos. También hoy el Espíritu Santo descendió del cielo para morar en nosotros y formar el cuerpo de Cristo. El versículo 34, Juan como testigo da testimonio positivo de que Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios. Los primeros discípulos. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Probablemente uno de los discípulos, primero que nada, uno de los discípulos, se dice más adelante que es Andrés. Pero probablemente el otro discípulo pueda ser Juan. No lo menciona Juan, pero estamos presumiendo porque él aquí en su libro generalmente siempre habla no con nombre propio, sino dice el discípulo que amaba a Jesús, ¿no? De esa manera se expresa de él mismo. Y por eso que, bueno, pensamos que acá también pueden haber sido los discípulos de Juan el Bautista, Juan y Andrés. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y le siguieron a Jesús, ¿no? Juan el Bautista les presenta a Jesús, a Juan y a Andrés, y estos inmediatamente los siguen. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? ¿No? Jesús les pregunta, ¿qué buscan? Es bueno seguir a Jesús, pero también Jesús examina las motivaciones por las cuales lo sigues a Él, ¿no? Algunos lo siguen a Jesús por arreglar sus problemas económicos, otros lo siguen por salud, tal vez, otros por tener paz en su corazón, armonía, y otros por costumbre. También hay esos motivos.
nosotros nos debemos preguntar por qué seguimos a Jesús. A Él le importa el motivo. A Él le importa qué hay en nuestro corazón, ¿no? Ellos escucharon, he aquí, he ahí el Cordero de Dios, el que puede pagar tus pecados, el que puede quitar tus pecados, ¿no? Y después le pregunta, ¿dónde moras? Le dicen, ¿no? ¿Dónde moras? En ese tiempo, el maestro, ¿no?, tenía una costumbre de tener una intimidad con su, digamos, su discípulo, el maestro y su discípulo, ¿no? Ellos acá, cuando lo llaman maestro, querían no solamente, pues, conversar con él así de pasada, ¿no? Como, como cuando tú pasas por la calle y preguntas a cualquier persona, le dices, ¿qué hora es? Y te dice la hora, ah, ya, gracias, y sigues tu camino. No, ellos, Andrés y Juan querían tener más comunión con Cristo. Por eso le dicen, ¿dónde moras? Ellos querían compartir un tiempo con Él, ¿no? ¿Y qué le contesta Jesús? En el 39 les dijo, venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Jesús los invita a venir, ¿no? Y bueno, acá vemos un detalle, ¿no? Inclusive con la hora, ¿no? Nosotros generalmente cuando recordamos el día, la hora, el momento, se hacía calor, se hacía frío, el clima, es cuando estamos teniendo pues un tiempo hermoso con alguien, ¿no? Algo especial, ¿no? Por eso a veces nosotros recordamos algún detalle, así como la hora exacta, o si hacía sol, o si hacía frío, ¿no? Entonces, veo acá también que Juan, pues, se acuerda inclusive hasta de la hora en que compartió este lindo momento con Jesús, ¿no? Un bonito detalle. Andrés dice en el versículo 40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Claro, ¿no? Andrés, hermano de Pedro, es uno de los seguidores de Juan el Bautista y por intermedio de Juan es que había oído de Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Andrés le dice que han hallado al Mesías, a Pedro. ¿No? Mesías, dice, era la forma de decirlo en hebreo. Y Cristo era la forma griega de decirlo, ¿no? 42. Y le trajo Jesús y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Ustedes ven que después de que se menciona a Pedro, Pedro se vuelve, digamos, más conocido, ¿no? Cualquiera que cuando nosotros preguntamos cuáles eran los discípulos de Jesús, los primeros que van a decir es Pedro, Juan, ¿no? Que se vuelven más conocidos, ¿no? Y vemos también que en comparación con su hermano, ¿no? Andrés lo presenta. Andrés primero conoce a Jesús y lo presenta a Pedro a Jesús, ¿no? Y vemos que Andrés, en el transcurso del Evangelio, de los Evangelios, en este caso Juan, aparece 3 veces en las Escrituras, ¿no? Y él siempre aparece llevando a alguien, a Jesús, ¿no? En este primer caso, pues, a Pedro, ¿no? Y en Juan 6:8 vemos que lleva a un muchacho. Cuando Jesús pide alimentación a los 5,000, en el versículo 8 dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? ¿No? Vemos también acá a Andrés que está llevando al muchacho a Jesús, ¿no? Presentándolo. Y después, la tercera vez, lo vemos en Juan 12, versículo 22.
Juan 12:22. ¿Está? Juan 12:22, ¿no? Cuando dice que había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta, se acercaron a Felipe, que estaba en Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús, ¿no? Y Felipe lo busca a Andrés, y Andrés y Felipe los llevan a Jesús, ¿no? Entonces esta es la tercera vez que aparece Andrés, pero vemos pues que después Pedro se vuelve más famoso, ¿no? Eso es un detalle más o menos para contarles. Después también vemos otra cosa más, que acá Jesús le dice que Simón, pero después será llamado Cefas, ¿no? Pedro. En la Biblia dice cuando hay un cambio de nombre, hay como un cambio de esencia de la persona, un cambio de naturaleza. Era muy significativo en esa época cambiar de nombre, ¿no? Ahora vemos el versículo 43. Jesús llama a Felipe y Natanael. Al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro, ¿no? Felipe es hallado por Jesús directamente, ¿no? Natanael llega a Cristo por Felipe, porque después Felipe dice: halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, ¿no? A Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve, ¿no? Natanael es escéptico al analizar este pasaje cuando dice: de Nazaret puede salir algo bueno. Él, si sabía las escrituras, él sabía que de Belén iba a salir Jesús, pero no de Nazaret. Tal vez por eso se pregunta él, ¿no? Se extraña que de Nazaret, ¿no? Porque las escrituras en Miqueas capítulo 5 habla de que iba a venir de Belén, ¿no? Entonces continuamos. Acá Felipe le dice, cuando Natanael le dice: de Nazaret puede salir algo bueno, le dijo Felipe: ven y ve. Felipe hace algo muy bueno, ¿no? Porque le dice: ven y ve, ¿no? Ven con tus propios ojos. Date cuenta tú mismo, ¿no? Él no se para ahí a discutir ni a alternar opiniones con él ni a convencerlo, ¿no? Sino que le dice: ven y ve, tú mismo habla con Jesús y date cuenta, ¿no? Y cerciórate si es el maestro, si es el Mesías, ¿no? Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño, ¿no? ¿Qué es lo que decía acá? Que este israelita hablaba de frente, ¿no? Que habla derecho, que dice lo que piensa, ¿no? Que es sin falsedad, no es hipócrita. Esas cosas se refería a Jesús cuando le decía: no hay engaño en él, ¿no? Y le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? ¿No? ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi, ¿no? Como cuando le pregunta: ¿de dónde me conoces?, le estaría queriendo decir: ¿y tú cómo sabes, no? De frente le preguntó a Jesús: ¿y tú cómo sabes si yo soy, no hay engaño en mí, ¿no? Se extrañaba. Entonces, Natanael dedujo pues que con la segunda afirmación de Jesús, de que te he visto en la higuera, ¿no? Define, ¿no? que hay algo especial en Jesús, ¿no? La idea de la higuera, ¿no? ¿Qué hacía
Natanael debajo de la higuera. En esa época pues era muy común ir debajo de la higuera para leer, para un tiempo de meditación, ¿no? Para reflexión, ¿no? Y ahí, y en esa posición, esa postura lo vio Jesús, ¿no? Entonces continuamos en el 49. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, ¿no? Natanael dedujo que Jesús era un hombre especial porque le declaró, ¿no? Le declaró y declaró que era el Hijo de Dios porque le estaba hablando de cosas que él sabía de antemano, ¿no? Y respondió Jesús y le dijo: porque te dije que te vi debajo de la higuera, crees, cosas mayores que estas verás, ¿no? El Señor había dado a Natanael dos pruebas de que era el Mesías, ¿no? Le había descrito su carácter y lo había visto Natanael donde los otros ojos no lo habían visto, ¿no? Debajo de la higuera, ¿no? Y Jesús le decía a Natanael que había visto solo una exhibición muy restringida del poder del Mesías, ¿no? En el futuro reinado, pues, vendría el Señor plenamente revelado como el ungido Hijo de Dios, ¿no? 51. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Acá en realidad pues estamos viendo que Jesús le dice que Él es la escalera, ¿no? Con la que puedes ir al cielo, ¿no? Le está afirmando, Él es la imagen del Señor Jesucristo mismo como el único acceso al cielo, ¿no? Estos ángeles viajarían, ¿no? De lado a lado, del cielo a la tierra y viceversa, cumpliendo la voluntad de Dios, ¿no? Pero también acá, lo tengo subrayado, dice el Hijo del Hombre, ¿no? Él se hace llamar Hijo del Hombre y de aquí en adelante pues siempre vamos a ver que Jesús siempre se va a hacer llamar a sí mismo el Hijo del Hombre, ¿no? Es un título que él va a usar, ¿no? De ahora en adelante para referirse al mismo, ¿no? Puede referirse a Cristo en su humanidad, ¿no? El Hijo del Hombre. Pero también tenemos otra referencia, ¿no? En Daniel capítulo 7, versículo 13, donde Daniel pues toma este título para referirse al Señor, ¿no? Que va a tener dominio, gloria y reino, ¿no? Eso lo vemos en Daniel 7:13. A ver si lo encuentro por acá. Daniel 7:13. Dice: miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, ¿no? Y él era Jesús. Por esto también ustedes verán que a lo largo del Evangelio pues Jesús va a llamarse o va a tomar muchos versículos del Antiguo Testamento donde hablan de él, ¿no? Donde hablan de él como el Mesías, ¿no? Para que puedan reconocerlo, ¿no? Puntos importantes. Acá Dios llama a cada quien como quiere, ¿no? Acá hemos visto que por intermedio de personas van conociendo, ¿no? A través de Juan el Bautista y después hace una cadena porque a través de Andrés conoce Pedro a Jesús, ¿no? Y así Natanael también, ¿no? Conoce directamente a Cristo, ¿no? Entonces, vemos diferentes modos como Dios llama a cada uno de nosotros, ¿no? La segunda cosa que quiero mencionar es entender por qué seguimos a Jesús, ¿no? ¿Cuáles son nuestras motivaciones, ¿no? Nuestro sentir, por qué lo seguimos, por qué lo buscamos a Él, ¿no? Solo siguiéndole a Él por la razón verdadera es como vamos a encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice la palabra, ¿no? A lograr esa satisfacción. El motivo verdadero, que somos pecadores y necesitamos un Salvador, ¿no? Que es nuestro Rey, nuestro Mesías,
y nuestro ungido Señor Jesucristo. Vamos a dar una oración por esta enseñanza que hemos tenido de su palabra. Gracias, bendito Padre Celestial, por esta palabra tuya verdadera, Señor, que nos enseña cada día, Padre amado Padre, a conocerte más, Señor, a conocer las grandezas de tu poder, de tu presencia, Señor, y sobre todo que transformas vidas, Señor. Si hay alguna persona que está escuchando, Señor, que está viendo este video y que no te conoce aún, te presentamos a ti, Señor Jesús, a que esta persona pueda recibirte en su corazón, que tú puedas ser ahora, de ahora en adelante, el Señor de su vida, ¿no? Y que puedas quitar sus pecados y transformar su vida y mostrarles tú el propósito que ellos tienen en este mundo. Cada uno de nosotros tenemos un propósito, Señor. Y conocerte a ti es conocer ese propósito, servirte, Señor. Gracias te damos, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén.